querido hacer este pequeño homenaje hablado a los maestros de Montería y Córdoba como un recordatorio de la importancia de nuestra labor. Así que bienvenidos a este espacio de SPC, el ser maestro. Muy buenas noches, Emil. Buenas noches, Manuel. Obviamente siempre ha sido y ha significado mucho para mí estar y compartir con usted en diferentes escenarios hoy, haciendo, podríamos decir, una revista a eso que hemos entendido o comprendido como el ser maestro. El ser maestro que probablemente hoy, por ser un día bastante especial, ha tenido a todos en torno a ello, desde el asunto comercial, porque se ha generado todo un efecto, o se genera, como cuando se festeja en Colombia, un efecto sobre las cosas, el efecto sobre las cosas, pero en este caso, alrededor hay un talante comercial, también un poquito de una dimensión en la que nosotros aprovechamos y nos sentimos un poquito halagados, muchos halagados, desde la perspectiva del ser docente. Un ejercicio que pues a todas estas no es para todo el mundo, ¿cierto, Manuel? Definitivamente no es para todo el mundo. Digamos que la primera dimensión del ser maestro, y es en algo en lo que para bien o para mal prácticamente todos estamos de acuerdo, es el asunto de la vocación, ¿no? Es necesario un compromiso con el futuro de los niños, niñas y jóvenes, que bien podría llamarse vocación, para asumir la labor de magisterial, para asumir la labor del profesor. Lastimosamente, a la vez, es uno de los elementos más problemáticos del ser maestro, en la medida en que hay unas circunstancias sociales que motivan a muchas personas a entrar a la profesión docente sin haber realizado esta reflexión, que debería ser una reflexión central a toda la formación de los maestros en las normales y en las facultades de educación del país. Hay obviamente un análisis que se ha hecho desde mucho tiempo atrás, no es actual, de lo que se considera ser maestro, de lo que se considera ser docente, ser profesor. Creo que no estamos sacando de pronto a las personas que han operacionalizado el ejercicio de la docencia, del ser maestro, de la enseñanza y el aprendizaje. Ojo, enseñanza y aprendizaje, que son efectos que uno tanto para definir lo que podría considerarse como ejercicio que solo es de docentes, porque muchas cosas se aprenden por imitación y de repente en esos escenarios a veces no hay docentes, o no hay maestros. Pero aquí estamos también probablemente dirigiéndonos en un escenario como muy, muy interesante a aquellos que se dicen instructores, las personas que enseñan a hacer o a manejar ciertas situaciones, no sin antes conectar este ejercicio con la cosa cognitiva. Entonces, digamos que ser maestro, ser profesor, ser docente, son dimensiones que de pronto también debemos tener en cuenta. Muchas veces algunos se consideran maestros, pero solo están profesando. Y el docente, que en otro escenario podría decirse que alguien en estos días me enseñó que el docente prácticamente puede estar compartiendo doxa, ¿cierto? Entonces, sí, el docente podría decirse en estos escenarios, muchos profesionales que aprenden en su ejercicio, en su encargo social, aumentan sus experiencias. No sé si estás de acuerdo conmigo, y son esos personajes que en las universidades contratan como catedráticos, los docentes. Yo creo que la universidad, me están diciendo por acá que les baje a mis notificaciones, vamos a ponerle. Yo creo que en las universidades hay mucho docente, algunos maestros. En algunos colegios hay bastantes profesores que profesan la práctica pedagógica y pocos maestros, Manuel. No sé qué dices. Pues hombre, yo creo que el ser maestro tiene por lo menos tres dimensiones centrales. La primera, la más básica, es la dimensión vocacional, ¿cierto? Se requiere un compromiso
personal con el futuro de un grupo social, llámese pueblo, nación, ciudad, la sociedad, como se quiera llamar, se requiere un compromiso con el futuro de esa sociedad, con la transformación o reproducción de las condiciones en las que esa sociedad se desarrolla, y ese compromiso se manifiesta como un compromiso con el futuro de los niños de esa sociedad. Entonces, ese digamos el primer nivel del ser maestro, el nivel vocacional. El segundo nivel evidentemente es el nivel profesional. La profesión docente, la profesión, el ejercicio de la enseñanza, es el que tú dices que compartimos con aquellos que de repente no tienen el nivel vocacional. También es un nivel central en el ser maestro. Nosotros somos trabajadores de la educación, ¿sí? Somos trabajadores de la cultura de un país. Nos debemos a una cultura nacional, nos debemos a una nación, ¿cierto? Al desarrollo material y espiritual de una nación. Entonces el segundo nivel es ese, el nivel en el que somos trabajadores de la educación. Y el tercer nivel, yo diría que es un poco más complejo, es ya el nivel en el que reflexionamos sobre nuestras propias prácticas, que podríamos llamar el nivel pedagógico, que es donde tú apuntas que nos diferenciamos de repente con algunos que son profesores, que enseñan, que transmiten un conocimiento, porque aunque la transmisión de un conocimiento, de una habilidad, de unas competencias es transversal a nuestro ejercicio como maestros, la reflexión retrospectiva sobre nuestras prácticas como profesores es lo que creo yo el nivel superior en esto del ser maestro, ¿cierto? Es cómo nosotros convertimos nuestra vida en un ejercicio constante de reflexión sobre el futuro de los niños a los que servimos, sobre el futuro de los niños a los que educamos, y cómo a partir de eso transformamos nuestra propia práctica cotidianamente y transformamos además nuestras propias formas de ser, ¿sí? Y en eso ser profesor se parece mucho a ser papá o mamá, ¿sí? Porque ser papá o ser mamá es tener un compromiso irrompible con el futuro de un niño en particular. Nosotros lo tenemos con el futuro en mi caso tengo casi 300 estudiantes, con el futuro de 300 niños distintos que me han sido confiados por unas u otras razones. Mira que yo me puse a hacer unas pequeñas indagaciones, pues para compensar un poco lo que la experiencia durante el tiempo me ha dado, y es que he encontrado que algunas personas consideran, entre esos un señor que es apellido Álvarez Llanos, lo cito, escribe en el Heraldo, dice que el docente es quien cumple un rol profesional con el que yo también siento algo de concuerdo algo con eso, de lo que él llama. También asigna otra dimensión que nosotros de repente ni usted ni yo le habíamos dicho, que el que asume el rol pedagógico es un educador. Por eso que usted dijo, es como encargo social, muchas personas como encargo, si usted sale licenciado como encargo, tiene la obligación de enseñar. Exactamente. Y está aquel que realmente transforma, que es el que los muchachos nunca van a olvidar, es el maestro. Entonces, son tres otras perspectivas y visiones que hace este historiador en una columna del diario El Heraldo. Y la profesora Isabel Sierra comenta, dice que el docente enseña la doxa, el profesor profesa, y el maestro también es aquel que dentro de la acción del insumo axiológico es más volitivo en función de esto. Es decir, nació creyendo que podía compartir la vida de otra manera con las personas en escenarios, oiga, sí, en escenarios escolásticos, ¿verdad? Sí, porque también la escuela probablemente ha hecho que muchos de los profesores que entran como encargo social y por el que el recurso de profesionalización académico y su movilidad le permitió ser un licenciado, por ejemplo, va y cumple un encargo social, y de repente cuando llega allá existe la transformación, que también es la que nosotros estamos tratando de hacer con los chicos, y entonces el hombre que llega como haciendo un proceso de operacionalización, trabajando allá, se puede encontrar con el maestro por vocación que es. Ha ocurrido.
En eso no sé si usted está de acuerdo conmigo. Hombre, yo creo que de todas maneras, para empezar, los términos que usamos para referirnos a nuestra labor, por decirlo de alguna manera, dependen de quién consideramos que es el otro de nuestra labor, ¿sí? Porque lo que nos diferencia a nosotros del chat GPT, ¿cierto? Es que nosotros tenemos un otro al que reconocemos como tal. Ese otro es el estudiante, ¿sí? El chat GPT podrá enseñar muchísimas cosas. Quienes hacen tutoriales para YouTube, por ejemplo, que me han enseñado a cocinar, me han enseñado un montón de cosas, enseñan un montón de cosas, transmiten un montón de conocimiento, pero no tienen un otro al que reconocen como tal, ¿sí? Y es ese reconocimiento de un otro que es el estudiante el que de alguna manera termina por definir o por determinar el término que usamos para referirnos a nuestra labor, ¿cierto? Como tú dices, el profesor es el que profesa, el acto de profesar, al acto de profesar le corresponde la escucha como contraparte, ¿cierto? Entonces el profesor es aquel al que se escucha de alguna manera, ¿sí? Al acto de enseñar le corresponde como contraparte el acto de aprender, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el maestro es aquel que tiene la capacidad para que otros aprendan de él o para él enseñarle a otros, ¿cierto? Por eso a mí me gusta mucho el término pedagogo o la palabra pedagogía para referirnos a nuestra labor, porque aparte de la enseñanza, aparte del ser escuchados, aparte de la transmisión de unos conocimientos, de unos criterios estéticos, de unos valores estéticos, nosotros ayudamos a construir personas. Nosotros reconocemos que el otro de nuestra labor es una persona en formación y por lo tanto reconocemos que el otro de nuestra labor es un actor social cuya actividad social, si hacemos bien las cosas, va a estar de alguna forma determinada por la manera en que nosotros nos relacionemos con él. Entonces, en ese sentido, es que podemos nosotros diferenciarnos, por ejemplo, de quien enseña a conducir. El instructor. Claro. Quien enseña a conducir te enseña a operacionalizar un conocimiento para no matarte o no matar a otros en la carretera, ¿cierto? Pero cuando nosotros abordamos la labor pedagógica, abordamos una historia de vida. Tomamos una historia de vida que nos precedió y que nos sucederá, ¿cierto? Es decir, que estuvo antes que nosotros y que estará después de nosotros. Y tomamos esa historia de vida, tomamos un capítulo de esa historia de vida y en ese capítulo intentamos nosotros, a partir de la comprensión de esa historia de vida, de alguna manera construir las condiciones de posibilidad para que esa vida posterior, con posterioridad al ejercicio de la pedagogía, tenga una incidencia transformadora en los entornos sociales en los que se mueve. Hay un verbo que usted menciona mucho y es construir. De pronto cuando hablamos de construir personas, también estamos de alguna manera entrando en otra perspectiva muy mecánica, diría yo. Pues no es para contrariarlo a usted, pero de repente construir a personas o más bien descubrir. Creo que podría ser el verbo y es que podríamos estar nosotros también hablando y de escenarios, desde este mismo escenario irnos distanciando, Manuel. Nunca nos hemos distanciado, obviamente cada uno piensa, pero yo pienso que el verbo de construir es muy no lo voy a decir de esta manera, bueno, ya lo voy a decir, irrespetuoso, diría yo. Fíjate que el verbo construir tiene una dimensión preciosa, ¿sí? Si nosotros concebimos, por ejemplo, la labor de la artesanía como una labor constructora, ¿cierto? Y los franceses, por ejemplo, utilizan la palabra bricolage, que bricolaje decimos en español, para referirse a la labor de construir algo nuevo a partir de unas piezas que han sido dadas con anticipación al ejercicio de la construcción.
para mí el verbo construir es el que de mejor, si se entiende en esa dimensión, es el que de mejor manera define nuestro ejercicio pedagógico. Nosotros tomamos unas vidas que han sido configuradas por elementos y con materiales que son ajenos a nuestra propia existencia, a los que nosotros de repente contribuimos de maneras indirectas y los tomamos en escenarios institucionales cuyas condiciones la mayoría de las veces no dependen de nosotros. Y a partir de esas, y además los tomamos en entornos sociales convulsos, cambiantes, con influencias culturales cada vez más moldeadoras, y que son influencias culturales que de alguna manera van unificando lo que van encontrando, ¿cierto? Por ejemplo, se me ocurre pensar en el K-pop. ¿Sí? El K-pop ha generado una especie de unificación de un montón de niños y niñas en torno a una forma de asumir la vida a partir de una música que se escucha. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer como maestros es tomar todos esos elementos, ¿sí? Y a partir del acto de reconocer al niño como un otro, de reconocer al niño primero como un igual, segundo como un otro, es decir, como una vida que existe independientemente de la nuestra, de nuestros valores, de nuestras consideraciones estéticas, de nuestras consideraciones éticas, ideológicas, etcétera, etcétera. A partir de todos esos elementos estamos construyendo un ciudadano, estamos ayudando a construir a un ser humano que, si lo hacemos bien, va a ser distinto después que antes de nuestro ejercicio. Okay. Sí, bueno, vale la explicación para comprender la forma en que usted utiliza el verbo. Yo me voy de todas maneras así como en que dentro del proceso el maestro real hace pequeños descubrimientos que aportan a una configuración espiritual del niño, porque muchas veces creemos que no son conscientes, pero tienen quizás dentro de esas posibilidades de no entender o de no comprender el mundo como una realidad social que obviamente es construida por actores y que nos convierte en sujetos normativos. El niño de pronto tiene esa posibilidad de ir descubriendo desde otras dimensiones algunas instancias que lo convierten en un hombre sí, como él, hombre o mujer, o una persona, un ser humano, con la posibilidad de ser conscientes. Y eso es uno de los elementos que pues últimamente he venido yo viendo, observando, asimilando, configurando la comprensión del ser, de lo consciente y lo inconsciente que somos o que estamos. Y en la medida que podemos ir abriendo conciencia, nos podemos también ir alejando de la sociedad en la cual estamos. En la medida en que en estos días estaba también viendo a unos personajes, a unos gurús, que en la medida en que estuvieron Harvard, grandes universidades, apilando conocimiento, pero ellos encontraron la tranquilidad alejándose de todo lo que se construyó en el mundo. Entonces, de pronto, sigo aceptando lo que usted dice, pero sigo pensando que es un descubrir del hombre dentro del mismo hombre lo que hace el maestro. Y quizá tenemos una mirada muy bonita sobre esto, porque estamos viendo dos verbos impresionantes que a lo sumo se pueden vincular al propósito moral y etológico o del etos, que va tratando de hacer que nosotros, los que descubrimos algunos la vocación en el escenario, sigamos o seamos maestros. Pero fíjate que ahí hay por lo menos dos elementos que los podríamos asumir como una autocrítica a nuestro propio ejercicio docente. Primero es el ejercicio de descubrir al niño o niña, ¿cierto? Descubrir al niño, por eso yo hago mucho énfasis en el reconocimiento del niño como un otro, ¿cierto? Porque descubrir al niño significa descubrir el mundo del niño. Y el mundo del niño está moldeado por circunstancias y por influencias que no necesariamente son las nuestras.
que no necesariamente están incluidas en nuestro propio mundo. Oiga, ¿sí se da cuenta que como a partir de la distancia que tomamos en la reflexión que hacemos hoy y que no lo habíamos hecho así como lo estamos haciendo, estamos encontrando... Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por poner un ejemplo burdo, ¿cierto? La música que escuchan los estudiantes. Por poner un ejemplo burdo, uno de los ejemplos más burdos. Si nuestro ejercicio como maestro se fundamenta en la descalificación de la música que escuchan a los estudiantes por el criterio de que la música de antes era mejor, o por el criterio de que no nos gusta, ¿cierto? O no cabe dentro de lo que éticamente nosotros consideramos acertado, nosotros nos estamos negando el descubrimiento del mundo del estudiante. Y si nosotros no entendemos, no comprendemos al estudiante en esa dimensión, nosotros no vamos a poder tocar esa alma, ¿sí? En última instancia, el ejercicio del maestro es tocar un alma, ¿cierto? Tocar un alma para que esa alma le permita al maestro contribuir en ese proceso formativo. Porque entre otras cosas está absolutamente claro, y los que no lo tengan claro, que empiecen a reflexionar sobre eso, el estudiante tiene que aceptarte como profesor. Si el estudiante no te acepta como profesor, tú no vas a poder enseñarle nada al estudiante. Y el hecho de que el estudiante te acepta, te reconozca como su igual en un ejercicio de aprendizaje, en un ejercicio formativo, pasa por un camino, y es de que él se sienta reconocido por ti como profesor. Claro, ya son a esta hora casi las 7 de la noche. Yo creo que sí, podríamos tener como una suerte de resumen, porque vamos a terminar, pero sí, de verdad, la reflexión la tenemos que hacer constantemente. Es probable que por ahí, en estos días hablaba con una persona que ha administrado por más de 25 años una entidad que distribuye bebidas. Distribuye unos elementos, 25 años, y la experiencia que él obtuvo para construir el hombre hábil dentro de la cosa empresarial, la solicitaron en una universidad, porque parece que también no solamente descubrir y construir es el papel que se está dimensionando desde la universidad, sino también como perfeccionar o contribuir a que los profesionales hagan mejor, a partir del título que se le dé en la universidad, su trabajo. Pero entonces hay unos maestros que están afuera que sin necesidad de construir a otra persona erigen un insumo espectacular, magnánima expresión, un insumo importante para que las sociedades se vean, se representan y se reconozcan en los escenarios y en sus encargos sociales. Es decir, a veces, y con esto voy a lo siguiente, afuera hay buenos maestros. No sé si de repente esto comulgue con lo que usted piensa, pero adentro también estoy completamente de acuerdo. Hay maestros que de repente deberían estar ahí afuera. Estoy completamente de acuerdo con eso, y creo que eso es parte fundamental tanto del proceso de la formación docente. Es un problema fundamental tanto del proceso de formación docente como de la configuración de la pedagogía como una ciencia. ¿Cuál? Es la distancia que separa a lo teórico de lo práctico en el ejercicio de la enseñanza. Yo no sé, seguramente tú también, yo vi un curso que se llamaba Teorías y Enfoques y Modelos Pedagógicos y Didácticos. Sí, un nombre además impresionante. Y entonces, ¿de qué maneras la transmisión de las muchas cosas que dijo Piaget cuando las dijo contribuye a que un profesor en Rancho Grande, en Antonia Santos, desarrolle adecuadamente su labor pedagógica? De ninguna manera. Porque lo que hacemos, la pedagogía no es normativa. ¿A qué me refiero con que la pedagogía no es normativa? La pedagogía no es una ciencia que te pueda decir así se enseña.
si no hay reflexión retrospectiva, no hay buen ejercicio de la pedagogía. Entonces, por eso aparecen las otras, bueno, aparecen los enfoques y aparece el concepto de didáctica, hermano. Usted tiene un elemento, vea cómo trata. Darle sentido. La didáctica, como yo la veo, la didáctica es la ciencia del sentido. ¿Así? Es decir, su labor es cargar de sentido el ejercicio de la enseñanza. Manuel, yo creo que son medio de una reflexión, de una reflexión en torno del ser maestro. Es probable que encontremos con algunas personas cierta conexión y que de repente nos hayamos separado de otras personas. Ahora mismo nosotros también, dentro del papel docente, estamos en un proceso de tratar de empezar a comunicar de otra manera las luchas que el hombre educador, que el hombre profesor, que en este país ha sufrido mucho. Hoy estábamos viendo por ahí cómo, y en esta semana hemos visto cómo se ha confesado por parte de, por ejemplo, Salvatore Mancuso, cómo se decidía la suerte de las personas que pudieron haber transformado grandes partes de nuestro país, y cómo el pasado del profesor, que en principio, del maestro que fue transitando del siglo XX al siglo XXI, logró unos espacios, pero que también se están perdiendo poco a poco, y nosotros vamos a tratar de hacer este ejercicio de, bueno, usted más que yo, porque yo sé que de pronto usted ha sido una persona con un tipo de resistencia ante muchos problemas, con un discurso impresionante. Mi resistencia es cantando, es haciendo arte, es enseñando, es inspirando, es comunicando de otras maneras, y estamos en ese escenario. En pocas palabras, estamos en un proceso también de construcción de otro tipo de profesores y de maestros que luchen por nuestros compañeros. ¿Cómo lo digo? Dígame, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Que si asumimos la labor transformadora de la enseñanza, tenemos que asumir que hay una dimensión que nos combina a vincular nuestros esfuerzos para construir mejores sistemas educativos. Así es. Mejores condiciones para la enseñanza. Y en eso estamos, ¿cierto? Esas organizaciones existen, son los sindicatos de maestros. Y en eso estamos. ¿No? Es un poco la cuña ahí es que acompañen nuestra aspiración, tanto la de Emil como la mía. Yo tengo el número 709 en el tarjetón para la directiva municipal de Ademacor. Emil tiene el número 719 para la directiva municipal de Ademacor, y ahí la intención que llevamos, entre otras, es precisamente que el sindicato se constituya en un colectivo transformador de las propias condiciones de la enseñanza, ¿cierto? Y eso pasa por la defensa no solo de los derechos laborales de los maestros y las maestras, de las condiciones en las que ejercemos nuestra labor, sino además de las dimensiones humanas, didácticas y pedagógicas del proceso de la enseñanza, y de cómo estamos comunicando eso a quienes están fuera de la escuela. Entonces yo sí creo que es media hora, y en la medida en que ustedes también quieran participar, este escenario va a estar disponible para todos ustedes, profesores, para los maestros, para los docentes, para todos aquellos que, como dijo Manuel, están construyendo, como digo yo, están descubriendo, como dice la seño, están haciendo entender la otredad, que eso también te lo escuché a ti, entender al otro desde estos escenarios. Abrimos este micrófono. Yo creo que todos los lunes puede ser, independientemente de que pasemos o no pasemos, vamos a estar en la lucha. Y como les digo, mi lucha no es una lucha de resistencia, solo hablarla, sino operacionalizando los códigos comunicacionales en estos escenarios. Yo por ahora no es más. No sé si el director del espacio, que en este momento es Manuel Viloria, termina o despide. Yo agradeciéndoles a ustedes. Agradecer a quienes hayan tomado el tiempo de observar estas reflexiones. Hemos decidido que estas conversaciones que tenemos cotidianamente, en las que de alguna manera nos compartimos nuestras propias preocupaciones sobre nuestro ejercicio como maestros, debemos hacerlas públicas, y para eso es este espacio en ESPC. Esta reflexión que vamos a tratar de compartirles lunes a lunes, agradecerles pues por tomarse el tiempo, y recuerden pues que como maestros nos debemos a unos niños que además tienen muchas esperanzas puestas en nosotros. Muchas gracias.